Hola, ¿qué tal? Sean todos nuevamente bienvenidos a este su curso de formación espiritual. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Ahora tendremos el privilegio de poder ahondar más en la lección número 3. Esta lección número 3, según el manual, ha sido titulada como El poder transformador de la certeza bíblica. Aquí vale la pena, antes de empezar, queridos hermanos, poder hacernos la pregunta, ¿qué significa o qué es la certeza? ¿Qué se te viene a la mente, querido hermano, cuando escuchas certeza? Esta pregunta tiene que estar en nuestra mente. Según el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, la certeza es un conocimiento seguro, un conocimiento claro que tenemos de algo. Un chef tiene la certeza y la seguridad de que su receta es la mejor. Así como cualquier otra profesión, una persona que se especializa en algo tiene la certeza y la seguridad de que lo hará de la mejor manera porque previamente se ha capacitado. Bueno, entonces yo te pregunto, si la certeza es la seguridad y la confianza en algo, ¿en dónde o en quién o en qué reposa tu certeza? ¿En quién? ¿En dónde y en qué o en qué cosas está tu certeza? Mi querido hermano, nuestra seguridad debe radicar en Jesús. Nuestra certeza, nuestra seguridad, nuestra confianza tiene que estar depositada en nuestro Señor Jesucristo, pues Él nos ha dado una nueva identidad y una nueva esperanza. Repite conmigo, identidad, identidad. Ahora repite conmigo, esperanza, esperanza. Ahora, tal vez tú te has llegado a preguntar esto. ¿Quiénes pueden ser transformados espiritualmente? ¿Quiénes realmente pueden tener esta certeza que solo el Señor Jesucristo nos da? Bueno, esta respuesta tal vez muy genérica la pudiésemos tener en que solo pueden ser transformados espiritualmente aquellos que son hijos de Dios y que, por lo tanto, han nacido de nuevo en Cristo. Y para que esto quede un poco mejor claramente en nuestra mente, permíteme leerte Efesios 4, 22 al 24. Repito, Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24. Recuerda que estoy leyendo en NBI. Y dice Pablo a los Efesios: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Te pondré un ejemplo para poder explicar un poco mejor lo que Pablo les decía a los Efesios en ese capítulo 4, versículo 22 al 24. A mí, en lo personal, me gusta mucho el fútbol. Soy un apasionado por el balompié. Aunque no soy un buen jugador, o no tal vez un jugador muy habilidoso, ¿qué sucedería si el mejor futbolista de la actualidad pudiera entrar en mi cuerpo? Pudiese tener el control de mis manos, de mis pies propiamente, o tal vez de mi mente. ¿Qué pasaría si este jugador de actualidad, el mejor, pudiese gobernar mi cuerpo? Ahora, ¿qué sucedería si yo tuviese la mente y la habilidad de este futbolista? Imagínate, gobierna mi cuerpo y también tuviese yo su mente y su habilidad con los pies. ¿Haría esto que mi forma de jugar al fútbol cambiara? Yo digo que sí. No sé tú qué pienses. Pues esto, mi querido hermano, pasándolo al plano de la formación espiritual, es que podemos decir que por medio de la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es que Él puede habitar en nosotros.
En este ejemplo que te di es imposible que un jugador de fútbol pueda habitar en mí, ¿sabes? Pues por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, encarnado y resucitado, es de que Él puede morar en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿sabes? En el día a día. Significa, mi querido hermano, que el Señor Jesús, el que está presente en nuestra vida, el que habita en nosotros, es el mismo que estuvo hace más de 2000 años en esta tierra. El Espíritu Santo, mi querido hermano, hace posible que podamos renovar nuestra mente, como lo dijo Pablo en el versículo anterior. Solo el Espíritu Santo. Tú puedes intentar hacerlo por tu mente. Puedes llegar a tener diferentes métodos, herramientas o tal vez alguna forma de querer renovar tu mente, lo cual no está mal. Pero sabes, en algún momento te vas a frustrar. ¿Sabes? Porque es poner una carga muy pesada en nuestra espalda, moralmente hablando, si tú lo quieres llevar a cabo. Pero es cuando entendemos que es el Espíritu Santo el único encargado de hacer esta labor, pues recuerda que Él es el único de convencernos de pecado, de justicia y de verdad. Entonces, podemos decir que el Espíritu Santo es el único de renovar nuestra mente, vestirnos del nuevo hombre que es creado a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. El Espíritu Santo, de nuevo, mi querido hermano, es quien fertiliza el suelo de nuestra formación espiritual. Si tú quisieses caminar, intentar ser moralmente más aceptable a la presencia de Dios, mi querido hermano, no lo vas a lograr. Te vas a frustrar. Solo el Espíritu Santo puede fertilizar el suelo de tu vida espiritual. Y para esto, los capítulos pasados, ya hemos dicho algunas pautas a que tomes en cuenta para poder llevar a cabo esto. Crecer a la imagen de Dios, crecer a la imagen de Cristo, es confiar en que el Espíritu Santo hace la obra día con día en nuestra vida. Amén. Ahora, regresando un poco al tema de la certeza o la seguridad o la confianza. La Escritura, mi querido hermano, enseña que los creyentes debemos de estar seguros, 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 seguros. Pues esta seguridad que expresamos a través de la Escritura descansa no en nosotros mismos, ni en lo, tal vez en lo buenos que podamos ser, en lo habilidosos o en algún otro don que tengamos. En esto no descansa nuestra seguridad. La Escritura dice que nuestra seguridad descansa en la obra consumada por Cristo en esa cruz. Permíteme repetírtelo. Nuestra seguridad, de acuerdo a la Escritura, tiene que estar puesta en la obra consumada de Cristo en esa cruz. La confianza en Cristo, mi querido hermano, esa certeza que debemos de tener, trae una vida nueva a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Quiénes pueden tener esta certeza? ¿Quiénes pueden estar fundamentados en Cristo Jesús? Toda aquella persona que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor. Dice la Escritura que ya no vendrá más a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, de estar separados una eternidad de Dios a estar con Él. Solo Jesucristo puede lograr esto en el poder del Espíritu Santo. Así que, mi querido hermano, la certeza, la confianza o la seguridad se fortalecen a través del Evangelio. Dijimos que el Espíritu Santo es el que fertiliza nuestra vida espiritual, pero es a través de Cristo, de su enseñanza, de su ministerio, de su vida, de su obra relatada en el Evangelio, que nos permite tener esa certeza, esa confianza y la seguridad en Cristo Jesús. Así que te animo, mi querido hermano, a que puedas pasar tiempo de calidad, un tiempo en donde tu comunión con el Señor pueda ir creciendo, pero siempre teniendo en mente que es el Espíritu Santo quien hace posible esto. Amén. Muchas personas, mis queridos hermanos, creen que Dios nos ha reconciliado en Él, lo cual es cierto.
creen que nos ha reconciliado por medio de la muerte de Jesús en la cruz, lo cual también es cierto. Pero sabes, hay un fenómeno muy peculiar. Ellos creen esta reconciliación efectuada por la obra de Cristo en la cruz, pero no saben explicar ni el cómo, ni el por qué, ni el para qué. Lo creen intelectualmente, pero tal vez no lo han experimentado en su día a día. No saben explicar ni el cómo, ni el por qué, ni el para qué. Esto no quiere decir que esté mal. No, mi querido hermano, porque son preguntas básicas en nuestra fe. Todo creyente cimentado, que tiene su confianza, su certeza y su seguridad en Cristo Jesús, yo diría que está obligado a hacerse estas preguntas. ¿Por qué debo de confiar en esto? ¿Sabes? Cuando vayamos al Evangelio, el Espíritu Santo nos va a revelar todas estas respuestas. Así que, mi querido hermano, si tú no sabes explicar el cómo, el por qué o el para qué de nuestra confianza en Cristo Jesús y también de la obra consumada de Cristo en la cruz, permíteme explicarte en al menos 3 componentes básicos de la seguridad que nos ayudarán a reforzar esa certeza espiritual de un creyente. ¿Te parece? Así que acompáñame. Dijimos que hay al menos 3 elementos básicos. El primer elemento básico en nuestra seguridad es creer por fe, obviamente, en la obra consumada de Cristo en la cruz. Permíteme explicarte de nuevo. Confiar, creer, tener seguridad en la obra consumada de Cristo en la cruz. Y esta obra consumada de Cristo en la cruz está firmada por el testimonio fiel del Espíritu Santo y el caminar fructífero del cristiano. Punto número 1, tener fe en la obra consumada de Cristo. Punto número 2, tener fe en el testimonio fiel del Espíritu Santo. Y punto número 3, tener fe en el caminar fructífero del cristiano. Obviamente el Espíritu Santo es el encargado de esto. Así que, hermano, vamos a desglosar el primer concepto básico en la fe. Nosotros tenemos seguridad por medio de la fe en la obra consumada de Cristo en la cruz. La fe, mi querido hermano, de acuerdo al diccionario, es un pleno convencimiento o confianza en algo. ¿Recuerdas? Certeza, seguridad o confianza. La fe es esto mismo. Es tener un pleno convencimiento, una plena convicción o confianza en algo. Yo le tengo fe a mi equipo de fútbol, porque como te dije, soy muy pambolero. Tú tienes fe en algo, tal vez en el auto nuevo que has adquirido, tal vez en la casa, en la construcción que has hecho. Bueno, tener fe en Cristo Jesús es creer y tener convicción en que el Evangelio está implementado, está inyectado en nuestra vida. La fe es el convencimiento, mi querido hermano, de lo que el Evangelio significa en nuestras vidas. Ahora, confiar en Jesús y llevar a cabo su Evangelio nos ayudará siempre a poder pasar los tiempos de duda, de temor, tal vez de tentación y de mentiras. Solo Jesús, a través de su Evangelio y en dependencia, ojo, en dependencia del Espíritu Santo, es que podremos hacerle frente con gozo, con paciencia, con benignidad, con templanza, con mansedumbre, a los tiempos de duda, de temor, de tentación o de mentiras. Así que, mi querido hermano, regresando a tener fe en la obra consumada de Cristo en la cruz como el primer tópico o concepto básico de la seguridad, la obra consumada de Cristo hace referencia a al menos 3 cosas. Esto es en mi interpretación. La primera es únicamente en el nombre de Jesucristo es que podemos ser salvos. Únicamente es en Jesús, mi querido hermano. Otra cosa no nos puede hacer acreedores a la presencia de nuestro Dios, a poder ser reconciliados con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo y con todo lo creado. Solamente Jesucristo basta.
Entonces, la obra de Cristo en la cruz es únicamente en Jesús. Jesús murió en nuestro lugar, mi querido hermano. Es por eso que nosotros decimos evangélicamente que Jesús es el sustituto por el castigo de nuestros pecados, que es la muerte tanto física como espiritual. ¿Cuál era la paga de este pecado? Una muerte. Y para eso tuvo que el más digno, el más justo y la persona que nunca pecó tuvo que tomar ese lugar que a ti y a mí nos correspondía. Estar separados de la presencia de Dios era el castigo por nuestros pecados. Jesús tomó ese lugar que a ti te correspondía, ese lugar que a mí me correspondía, ese lugar que a todos nos correspondía. Y sabes, Él lo llevó a cabo. Por eso nuestra fe tiene que estar cimentada en esa obra de reconciliación que Cristo efectuó en nuestra cuenta. Gloria a Dios por Jesucristo. Amén, mi querido hermano. Habiendo ya desglosado la fe como algo a lo cual tenemos convicción, seguridad o certeza, y también habiendo reiterado nuestra fe en Cristo Jesús y en su obra, podemos decir entonces, mi querido hermano, que nuestra salvación está basada únicamente en Jesús. Y nuestra norma de fe y conducta es la Escritura, propiamente su Evangelio. Nuestra fe, mi querido hermano, está puesta en la obra consumada de Cristo. Es Jesucristo quien nos une con Él, con Dios y con el Espíritu Santo. Así como la Trinidad, como decimos, es una, nosotros somos uno en el Padre, en Cristo y el Espíritu Santo a través de la obra consumada de Cristo en la cruz. Amén, mi querido hermano. Al estar unidos, mi querido hermano, en Cristo, somos justificados, pero también somos vivificados, santificados, reconciliados y adoptados. Gloria a Dios por la obra consumada de Cristo en la cruz. Tal vez, mi querido hermano, muchas veces no somos conscientes de toda la gracia que Dios nos ha dado. Porque como dijimos, por medio de Cristo somos justificados, somos vivificados, somos santificados, somos reconciliados y hemos sido adoptados. Tal vez lo pensamos intelectualmente, pero no somos totalmente conscientes de esto. Sin embargo, a medida de que crecemos en el Evangelio, en el día a día de vivir a Jesucristo, su Evangelio y servir a nuestro prójimo, estas verdades, santificados, reconciliados, etc., estas verdades se vuelven cada vez más reales, cada vez más latentes en nuestras vidas. Por tanto, mi querido hermano, tener fe es mirar a Jesús y experimentar su gracia día tras día. Tener fe es mirar a Jesús y experimentar su gracia día con día. Gloria a Dios por Jesucristo, mi querido hermano. Ahora, pasemos al segundo componente básico de la certeza en Cristo Jesús. Dijimos que la primera era la obra consumada de Cristo en la cruz. La segunda era el testimonio fiel del Espíritu Santo. El segundo componente básico de nuestra certeza es el testimonio fiel del Espíritu Santo. Nuestra seguridad, hermano, está fundada en que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el encargado de hacernos creer intelectualmente y también espiritualmente de que somos hijos de Dios. Solo Él puede hacer esto posible. El Espíritu Santo también, hermano, da testimonio de que hemos sido perdonados y hemos nacido de nuevo. Entonces, mis queridos hermanos, hemos dicho que el Espíritu Santo da testimonio fiel ante el Padre de que nosotros somos hijos de Dios, de que hemos sido perdonados, de que hemos nacido de nuevo, pero también da testimonio fiel de que somos herederos del reino. Y no solo eso, sino que también somos coherederos con Cristo. Gloria a Dios por la obra que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Nos da la seguridad de que somos hijos de Dios,
de que hemos sido perdonados, de que hemos sido nacidos de nuevo y de que también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Gloria a Dios por eso. Dando paso a lo siguiente, mi querido hermano, el tercer componente de la seguridad bíblica es el caminar fructífero del cristiano. Todos nosotros damos por sentado intelectualmente y en nuestro corazón de que somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, debes de saber algo, mi querido hermano, esta fe no camina sola. Todo creyente comprometido con su Señor y con su prójimo está llamado a caminar su fe de manera que ésta produzca buenas obras. Más adelante, en próximos capítulos hablaremos un poco más de esto, pero déjame traerte a colación uno de los ejemplos del autor de Hebreos. Él dice que la fe tiene que estar cimentada en estimularnos al amor con otros, o sea, con el prójimo, y a las buenas obras. Tenemos que estar estimulados por medio del Espíritu Santo a poder hacer buenas obras, a poder relacionarnos unos con otros. Esta fe sin obras es muerta. Ya lo dijo Santiago en el Nuevo Testamento, en Santiago 2:20. La fe sin obras es muerta. No estamos diciendo para nada, mi querido hermano, que nuestra fe tiene que ser basada en obras. Solo de esa manera ser salvo. No, mi querido hermano. Nosotros damos por sentado que por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Pero nuestra fe tiene que estar respaldada por las buenas obras en Cristo Jesús. Todo discípulo, mi querido hermano, comprometido con Cristo y con su evangelio, está llamado a demostrar amor y buenas obras, los unos a los otros. Entonces, mi querido hermano, hasta aquí hagamos un alto. Hemos sido confrontados con este material a reconocer tres cosas. Nuestra certeza, nuestra seguridad y nuestra confianza debe de estar puesta en la obra consumada de Cristo en la cruz, en el testimonio fiel del Espíritu Santo y en el caminar fructífero del creyente. Todo esto con miras a poder glorificar a nuestro Dios a través de Jesucristo y en poder del Espíritu Santo. Concluyamos esta lección número 3, mi querido hermano. Podemos decir entonces que nuestra fe se aferra a Cristo Jesús como la única esperanza futura y de gloria. Nuestra seguridad está en los méritos de Cristo y en su evangelio y no en los nuestros. Nuestra confianza está en que, gracias a Cristo, somos justificados, reconciliados con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo y con todo lo creado. Y por último, nuestra certeza se basa en que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Mi querido hermano, hemos llegado al fin de esta lección número 3. Espero que hayas sido retado por medio del Espíritu Santo como lo he sido yo. Gloria a Dios por este material. Nos vemos en la lección número 4.